Saludos, hoy estaremos comentando sobre un libro escrito por un expastor aspirante al ministerio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quien trabajó en esta organización por 8 años en la iglesia como aspirante a pastor y otros como maestro. Estuvo ligado a la iglesia por 30 años desde su bautismo en 1993 hasta su despido como pastor en el año 2023. Trabajó en las siguientes iglesias adventistas de Puerto Rico: Iglesia Adventista del Rosario de San Germán, Iglesia Adventista del Lavadero en Hormiguero, Iglesia Adventista de Hormiguero Pueblo, Iglesia Adventista de San Germán Pueblo, Iglesia Adventista de San Germán II, Iglesia Adventista Las Piñas en San Germán, Iglesia Adventista de Mayagüez Sur, Mayagüez 3, Mayagüez 5 e Iglesia Adventista de Naranjales en Mayagüez. Luego fue despedido el 18 de agosto de 2023 de su ministerio pastoral. En un video en su Facebook con fecha de 13 de diciembre de 2023, luego de 3 meses de su despido, titulado Aclaración para pasar la página: ¿por qué no trabajo actualmente como pastor adventista?, explicó que su despido fue injusto y justificó su punto de vista. Dijo en ese momento: voy a escribir un libro acerca de la manipulación y el control mental en la religión, basado en mis experiencias y en experiencias que he escuchado de otras personas en diferentes organizaciones religiosas, porque necesitamos parar esto. No importa en qué religión tú estés, en qué iglesia tú estés, amigos y hermanos adventistas que están viendo este video, ustedes pueden hacer la diferencia. Esto no tiene que seguir siendo así. No podemos seguir viviendo con miedo. No podemos seguir viviendo por conveniencia. No podemos seguir viviendo por evitar perder un salario. Las cosas se hacen porque son las correctas a hacerse. Así que hay algo que tenemos que hacer y no se está haciendo. Y nosotros lo vamos a hacer. Y no necesitamos pedirle permiso a nadie ni a ninguna institución para hacerlo. Esta visión precisamente fue la que tuvo durante su trabajo con la institución adventista. Si comparamos 30 años versus 3 meses desde su despido, se sorprende uno en que solo 3 meses fueron suficientes para dar la espalda a lo vivido durante esos años en la iglesia. Por esto, la razón de este video es mostrar la perspectiva desde otro punto de vista, razón por la cual el pastor David Rodríguez, quien fue presidente de la Asociación Puertorriqueña del Oeste de Puerto Rico por un término de 12 años, me concedió una entrevista reaccionando al libro escrito por Jesús M. Alicea Rosas. El pastor Rodríguez fue quien lo recomendó para que fuera obrero bíblico y más tarde un pastor aspirante en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La entrevista se realizó el 20 de agosto de 2025, 2 años y 2 días más tarde del despido del pastor Alicea. La entrevista consistió en la lectura del contenido del libro de Jesús M. Alicea, y el pastor David Rodríguez reaccionó a estos comentarios de Alicea. Empecemos con la entrevista. Tipo, tú estás bien loco. Esas fueron las palabras con las que comenzó el presidente de la Asociación Adventista del Oeste en una sorpresiva llamada telefónica que acababa de recibir de su parte. Dice: yo había sido empleado como maestro de Biblia en una academia adventista y llevaba menos de un semestre escolar. Estaba acabando de regresar del estado de Connecticut en el 2008 y venía con mucho entusiasmo a compartir lo aprendido en casi 5 años, moviéndome por diferentes estados en la nación predicando, dando conciertos cristianos y campañas.
Uno de mis grandes anhelos era lograr impactar a la generación joven con el Evangelio. Una de las herramientas que más me había funcionado era la música. Había comenzado a escribir un pequeño libro al respecto, tratando de promover la tolerancia y el respeto a la diversidad cuando se trataba de la música y las formas de adoración. Tú me puedes reaccionar a lo que está diciendo. Recuerda ese detalle, que dónde venía, cómo se empleó, cuál fue el librito que él escribió, que creo que escribió unos artículos. Y él habla de diversidad. Cuando él habla de diversidad, pues yo sé lo que él quiere decir, que es todo tipo de música. Pero ese es el primer párrafo, David, que tú me puedes decir. Bueno, personalmente a él, yo no lo llamé para hablar con él por teléfono. Yo lo llamé a él y lo cité a la oficina. Y en la oficina fue que nosotros hablamos, porque comenzó a rumorarse entre los estudiantes de la Academia de Sabana Grande que él estaba hablando a favor del uso de joyas y de que en la iglesia se podía integrar cualquier tipo de música. Y eso es incompatible con la fe adventista que nosotros hemos establecido basada en la Biblia. Nosotros no utilizamos todo tipo de música para adorar. Nosotros somos selectivos en la música que nosotros utilizamos para adorar, y eso lo dice el manual de iglesia, que todas las iglesias deben ser selectivas en el tipo de música que se utiliza. Nosotros no podemos llevar a la iglesia el merengue, ni el reggaetón, ni el rock, y ponerle letras religiosas para adorar, porque entonces no hay diferencia entre lo que se hace afuera y lo que nosotros hacemos adentro. Cuando este hombre comienza a utilizar nuestras academias para promover esos estilos, yo lo llamo, no para hablar con él por teléfono, sino para hablar con él personalmente. Y le dije claramente que él, si quería trabajar con nosotros como empleado de la Asociación Adventista del Oeste, tenía que seguir los principios que nosotros sostenemos. Perdona, interrumpo aquí. Está hablando en calidad de maestro, no de pastor. En calidad de maestro. Okay. Yo no lo había empleado como pastor. Entonces, todas las instituciones religiosas tienen sus principios, tienen sus enseñanzas, y cualquiera que quiera ser miembro de esas instituciones o que quiera ser obrero de esas instituciones, tiene una de dos: o se adapta a los principios y enseñanzas de esa institución, o se busca un lugar que armonice con sus ideas. Él dijo que él iba a armonizar sus ideas con los principios que enseñaba la Iglesia Adventista, porque inclusive no era un libro, era como un folleto lo que él había escrito sobre la música, utilizando lugares de la Biblia fuera de contexto. Por ejemplo, cuando David venía con el arca y venía saltando y danzando, y él utilizaba eso para decir que en la iglesia se podía danzar, que en la iglesia se podía utilizar música que alborotar el cuerpo, porque que fuera rítmica. Y yo lo senté y le expliqué que estaba utilizando relatos de la Biblia fuera de contexto, fuera de ocasiones, que cada cosa tenía su ocasión. No era lo mismo celebrar un cumpleaños o venir gozosos de una victoria en una guerra, como le pasaba a los israelitas, que hacer un culto a Jehová, que era un culto solemne. Y él al principio pues lo aceptó, aunque yo sé que en el fondo, con el correr del tiempo lo demostró, lo hacía de la boca para afuera, no estaba siendo sincero. Así que lo llamamos y estudiamos con él el folleto que había escrito. Me senté con él, y después de haber leído lo que él escribió y escuchado lo que él decía en la escuela... Perdona, interrumpo. ¿Era un folleto de cuántas páginas? No era muy grande, era como un folleto de escuela sabática de grueso. El folleto regular de miembros de iglesia. ¿Escrito por él? Escrito por él, era en páginas de computadora. Y no sabe si no era un libro. Sobrevivió eso, si eso está en algún sitio. ¿Qué hizo con él eso? No sé. Yo sé que lo estudié, lo marqué y lo discutí con él, y le dije: tú estás utilizando estas cosas fuera de contexto, esto no es bíblico. Bajó la guardia, y siguió en la escuela. ¿En qué escuela, en qué lugar? En la Academia de Sabana Grande. Entonces, los hermanos... ¿Era maestro de qué? Perdóname. Era maestro, entiendo que de Biblia. De Biblia. Entiendo que era de Biblia. Entonces, pasaron los años, y luego nosotros, por insistencia de el primer anciano de la iglesia Paloma, el hermano Joel Quiñones, lo empleamos como aspirante. Para poner contexto histórico y de lugar,
¿Él era miembro de qué iglesia? De la iglesia de Paloma. ¿De dónde? ¿De qué pueblo? Paloma de Yauco. Yauco. Sí, yo fui allá a predicar, él discutió una lección de escuela sabática, lo hizo muy bien, se demostraba que era un joven adventista, pero el hermano Joel Quiñones me insistió en que le diéramos la oportunidad, que él iba a estar vaqueándolo, ayudándolo, y pues el primer año comenzó a funcionar bien. ¿Oportunidad en qué? En el ministerio. Okay. Trabajando con una iglesia. Y entonces al principio comenzó a funcionar bien, pero después yo tuve que llamarlo de nuevo, porque comenzó con las mismas ideas que estaba en la academia. Con las que estaba en la academia, lo llamo, le explico. Él dijo, no, es que la gente está exagerando, diciendo cosas de mí que no son, porque él lo negaba. Y él siempre vive una vida inconstante. No era una persona que tuviera una seguridad teológica. Contigo podía decir una cosa, conmigo otra. No demostraba madurez teológica. Tenía más bien un pensamiento tipo pentecostal, no adventista. Pero estaba tranquilito, calladito. Sabía ocultar su verdadera forma de pensar. Te voy a seguir leyendo entonces. Sí. Había comenzado a escribir un pequeño libro al respecto, tratando de promover la tolerancia y respeto a la diversidad cuando se trataba de la música y la forma de adoración. O sea, es lo que tú me estás diciendo. Sí, resumiendo lo que tú me estás diciendo es que tenemos una persona con no una formación completa teológica de lo que nosotros creemos, desarrolla un folletito justificando el uso de cualquier tipo de música en la iglesia y de adoración. Así es. Y entonces se le llama la atención por esto. Dice, yo sabía que había un problema con el asunto en el oeste, siendo una zona de la iglesia que había sido bien tradicionalista en este tema. El líder, entonces David, que presidía la Asociación del Oeste de Puerto Rico, para ese entonces había sido extremadamente intransigente con el tema y yo no estaba consciente de cuán serio era el asunto. ¿Qué me puedes decir hasta el momento? Bueno, cuando tú estás claro en la verdad que tú crees y que tú proclamas, tú no puedes ser flexible. ¿Cómo vamos a ser flexibles ante una persona que quiere meter a la iglesia ideas contrarias a la Biblia? Por ejemplo, él te cogía los versículos de la Biblia donde el pueblo de Israel vino de Egipto y se quitó las joyas, hizo un becerro de oro. ¿Ve? Israel usaba joyas, decía él. No, hay que mirar el contexto. Israel estuvo, le decía yo a él, 4 siglos en cautiverio en Egipto, y allí perdieron toda noción de Dios, del Dios verdadero, no tenían la revelación bíblica y se acomodaron a lo que hacían los egipcios. Los egipcios usaban joyas, adoraban ídolos, y Israel aprendió lo mismo, y por eso que en el transcurso de la historia de Israel le fue bien fácil adorar ídolos, irse tras ídolos, porque eso fue lo que aprendieron en Egipto. Entonces yo le decía a él, mira, la Biblia dice claramente que Jacob, que es el progenitor de Israel, le quitó las joyas a sus hijas. Lo dice Génesis 35. Cuando van a Egipto, se contagian con la cultura egipcia. No solamente con las joyas, sino también con sus ídolos, con todas sus prácticas, sus comidas, etc. Y con la forma de adorar ellos. Dios le envía unas plagas donde destruye los dioses de Egipto, mostrándole que el único Dios verdadero era Jehová. Entonces le explico que Dios comienza a educar al pueblo de Israel y a través de los profetas y apóstoles le enseña el no uso de joyas. Todavía la revelación de Dios no había llegado a esa familia. La revelación de Dios llega más tarde. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel es liberado, en el libro de Éxodo, desde el capítulo 32 en adelante, tú encuentras que Dios le dice al pueblo de Israel, tienes que quitarte esos adornos que trajiste de Egipto. Más bien creo que es el capítulo 33, le dice, y el capítulo 34, tienes que quitarte esos adornos, de lo contrario yo no voy contigo porque te destruyo en el camino. O sea, Dios los va educando poco a poco. Y entonces así él se pasaba buscando versículos de la Biblia, donde, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 16, Dios le dice, utilizando la figura de una niña que encuentra abandonada, que le dio adornos, le puso joyeles, pues él se fija
en esos detalles simbólicos y no en lo que el mensaje quería significar, que lo que representaba eran las bendiciones que Dios le dio al pueblo de Israel, no que le puso joyas en las narices o en las orejas o en el cuello. Y entonces él utilizaba esos relatos para justificar el uso de joyas. Justificaba los versículos donde el pueblo de Israel danzaba en actividades militares o cuando obtenían victoria contra otras naciones, etcétera, etcétera. Parecía que en la iglesia se podía danzar. Y usted habló con él esos asuntos, se le explicó. Claro, con lujo de detalle. Pero él desistió, luego que se intervino con él, desistió y se quedó calladito. Se quedó calladito, pero más tarde demostró con las cosas que está diciendo ahora que no fue sincero, que fue simplemente se quedó callado para mantener el trabajo. ¿Tú crees que era más bien el trabajo? Sí, para mantener el trabajo. Cuando él se encontró con alas para volar, pues ya llevaba muchos años trabajando y nunca lo habían ordenado por sus inconsistencias, por sus inseguridades teológicas, su inestabilidad. ¿Cuántos años estuvo bajo tu tutela él? Bueno, él habla aquí que en el 2008 fue que llegó. O sea, él empieza en el 2008, ya tú llevabas 2 años. Ya yo llevaba 2 años en el ministerio. Sí. Y como presidente. Como presidente. Y después yo estuve 3 términos hasta el 2018, le dimos la oportunidad en el ministerio, pero tanto yo como el que me sustituyó en la asociación y el actual presidente, todos tuvieron el mismo problema con él. ¿Por qué llevaba tantos años y no fue considerado a ordenación? Allá tú puedes ver la ineficiencia, la inseguridad teológica, su inestabilidad, por lo que le daban la oportunidad. Él habla de intransigencia en la obra, pero es todo lo contrario. La iglesia fue muy paciente con él, los administradores hemos sido más que pacientes con él, porque a pesar de sus ambivalencias teológicas, nos sentábamos y lo ayudábamos a entender lo que decía la Escritura, con comprensión y con paciencia. Pero él no valoró nada de esto porque él quería imponerse. O sea, él no ha entendido que donde quiera que él vaya, si va a una iglesia pentecostal, católica, presbiteriana, bautista, donde quiera tienen sus normas, sus principios. Y si él no se adapta a ellos, él no puede ir allí a imponer lo que él quiera. En el libro él le llama a lo que acaba de decir, él le llama a eso control mental. Yo creo que él no sabe lo que es control mental. Y acusa a la iglesia de ser sectaria porque por ese control sobre las personas. Ahora, ¿y si él viene a imponer lo que él cree? ¿Él quiere controlar con su mente a los demás? Entonces nos juzga a nosotros de que tenemos control mental porque basados en la Biblia enseñamos unas doctrinas, enseñamos unos principios, pero entonces las ideas que él tiene, él viene a imponerlas, o sea, quiere controlar las mentes de otros con sus ideas. Nos juzga a nosotros lo que él mismo quiere hacer. Te voy a seguir leyendo. Yo tenía los viernes en cada clase del colegio adventista donde trabajaba temas libres, los viernes, donde los estudiantes tenían la oportunidad de hacer preguntas sobre temas bíblicos o relacionales, según su interés y necesidades. En el grupo de 12º grado escogieron hablar sobre la música. La directora de jóvenes de una iglesia cercana era parte de ese grupo y me pidió que hablara sobre el tema en una reunión de sociedad de jóvenes de su iglesia local, a lo que accedí con mucho gusto. Todavía yo no tenía mi laptop personal, por lo que llevé a la iglesia la presentación visual del tema en una memoria portátil que utilizo en las computadoras personales de uno de los líderes locales, quien grabó el tema en su computadora y lo llevó al presidente de la asociación. Mi tema hablaba a favor del respeto y la tolerancia en la diversidad de estilos musicales en la iglesia, utilizando argumentos teológicos con los que estaba familiarizado para entonces. Era un tema que solía crear resistencia entre algunos líderes y laicos, pero yo consideraba importante el crecimiento de la iglesia. ¿Recuerda eso? Dice aquí él, la llamada del presidente de la asociación fue bien desagradable. Luego de insultarme, me aseguró que nadie que trabajara en su asociación de más de 100 iglesias adventistas en el oeste podía tener las creencias que yo tenía. Me indicó que me enviaría unos videos y unos libros sobre el tema, que yo tenía que aceptar lo que esos materiales enseñaban, so pena de ser despedido. En la conversación le mencioné respetuosamente que en otros campos de la iglesia en Puerto Rico
estaban de acuerdo con mis posturas. ¿Qué puede decir? Recuerda todo el detalle que te mencioné. Sí, ¿Qué puede decir? yo de todo creo que eso? él está diciendo unas verdades y se está aprovechando de unas verdades para meter mentiras, porque bajo ninguna circunstancia yo lo insulté. Él está diciendo muchas mentiras ahí porque, por ejemplo, a donde mí nadie vino con una computadora enseñándome las cosas que él había dicho. A mí sí me llamaron, pero mira, número uno, él no estaba hablando de tener respeto, porque si él hablaba de respeto, tenía que respetar la institución a la que él pertenecía y con la que él trabajaba. Él lo que quería era utilizar la música que se utiliza en el mundo para bailar, para festejar, traerla a la iglesia con letras religiosas, como lo hacen muchos grupos evangélicos, y nosotros le dijimos que eso era incompatible con nuestra fe. Que si él quería, sí le dijimos que si él quería trabajar con nosotros, tenía que demostrar que creía lo que nosotros creemos, porque ninguna institución lo iba a aceptar si él no se adaptaba a las creencias de esa institución, porque todas las instituciones tienen su forma de creer, tienen su enseñanza y hay que respetarla. Él no puede argumentar de que utilizaba base teológica, porque la teología de él es confusa. La teología de él no es clara, es ambivalente. Su forma de interpretar la Biblia no demuestra un criterio firme, saludable, sino la de una persona que de manera superficial cita las cosas y se pone a comentar. Pero él no es una persona de profundidad teológica, él es una persona superficial. Y entonces cuando nos sentábamos con él, decía, mira, esto está fuera de contexto, eso no es lo que dice el contexto de la Biblia. Él se quedaba callado porque no tiene argumentos. Ahora suele decir que utilizaba argumentos teológicos, pero ¿qué argumentos teológicos? Si de teología es muy poco lo que él conoce. Esa no es el fuerte de él. Ok. Dice, poco después de eso me citó a una reunión en la oficina de la Asociación del Oeste, donde me increparon y presionaron a aceptar forzadamente los postulados, que eso es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? No, La interpretación que él hace de lo que tú me acabas de decir. Exacto. Dice, de esos materiales que me habían hecho llegar, de no aceptarlo, sería despedido de mi empleo en la Academia Adventista. Entonces no era pastor para aquel entonces. No era pastor, pero fíjate, yo le regalé el libro El culto que agrada a Dios, escrito por un especialista que es un doctorado, una tesis doctoral en adoración. Se lo regalé para que él lo estudiara. Le presté varios libros escritos por profesores de música para que se orientara. Me dio las gracias. Y las cosas que él dice ahí en una forma tan tajante, yo creo que él está insultando más ahí en esos escritos que lo que nosotros le dijimos a él, porque él está aprovechándose de esa ocasión para hacerse la víctima cuando él fue el victimario. Y dice, de no aceptarlo sería despedido de mi empleo de la academia. Este fue el comienzo de una travesía extremadamente traumática con la administración. Logré sobrevivir a ese episodio sin ser despedido, manteniéndome como maestro del sistema de educación adventista por casi 4 años. Durante este tiempo comenzó mi despertar. Fíjate que dice, sobreviví a ese episodio de ser despedido. ¿Qué tú entiendes que él quise decir con eso? Bueno, pero fíjate qué interesante. Si él no estaba de acuerdo con nosotros como institución religiosa, ¿por qué pasó al ministerio solicitado por él mismo y por algunos laicos que lo apoyaban? O sea, que lo querían ayudar. ¿Por qué solicitó entrar al ministerio? ¿Por qué no se desafilió de la organización adventista en ese momento que se sentía tan abacorado como él dice? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué siguió? ¿Por qué nos dijo a nosotros que teníamos razón, que él sí, que él iba a guardar los principios que como iglesia sosteníamos? Porque esa fue la actitud que él asumió, porque si él hubiera asumido la actitud que asumen estos escritos ahora, ¿crees tú que lo hubiéramos pasado al nivel del ministerio? ¿De aspirante al ministerio? Claro que no. Él vino bien manso, aceptando que él estaba equivocado, que nosotros teníamos razón, que había leído los libros que le habíamos regalado, y vino con una actitud bien positiva. No vino con esa actitud feroz con la que él escribe ahí. Aquí él escribe como un lobo,
pero donde nosotros en ese entonces vino como una oveja. De lo contrario, ya habíamos terminado con él. Okay. O sea, él está asumiendo una actitud de lobo ahora, pero en aquel momento asumió una actitud de oveja porque no fue sincero. Ahí demuestra que no fue sincero, que guardó todo eso porque no había sinceridad en él. O sea, fue hipócrita. Porque si se sentía tan presionado por nosotros y si nosotros fuimos tan ogros con él, ¿por qué no se fue en ese entonces? ¿Por qué solicitó entrar al ministerio y no se fue? O se quedó tal vez como maestro de Biblia. Porque todo lo que está diciendo es mentira. Él está tergiversando todas las cosas, creando un ambiente favorable hacia él con mentiras. Porque todo lo que está diciendo ahí son mentiras. Nosotros ni lo tratamos de forma descabellada, ni lo insultamos, ni lo golpeamos. Al contrario, lo que tratamos fue de ayudarlo y él reflexionó y estuvo dispuesto a acatar lo que nosotros enseñamos. Ahora, la pregunta que yo le hago a él es que se vaya con sus propias ideas a cualquier institución religiosa, que se vaya a ver si va a tener que adaptar sus criterios a lo que esa institución religiosa enseña. Que forme una iglesia. Y cuando venga una persona a decirle, yo no estoy de acuerdo con usted, se ponga a discutir con él, a ver qué él va a hacer. ¿Le va a tratar de controlar la mente? ¿Le va a tratar de imponer lo que él cree a esa persona? Y si la persona no está de acuerdo, ¿se van a poner a pelear? Pues lo va a botar de su congregación. Porque eso es así. Donde quiera que él vaya, y si él forma una organización, la gente que viene y cree diferente a él, ¿qué va a hacer él? No, predica aquí lo que tú quieras. Pues entonces, si eso es así, lo que van a tener es un grupo, una congregación de confusión, una anarquía, de desorden. Sigo leyendo. En el 2014, ya tú eras todavía presidente. Sí, comencé el tercer término. Ok. En ese año precisamente. Sí, en el 2014. Ok. En el 2014, en contra de todos los pronósticos y posibilidades y en medio de la promesa del presidente de la Asociación Adventista de que yo nunca trabajaría para la iglesia nuevamente, fui contratado como obrero bíblico y un año después como pastor a tiempo completo. Quiero leerlo porque es confuso. Sí. Es confuso esto. Voy a leerlo otra vez. En contra de todos los pronósticos. O sea, él está consciente de todo lo que usted ha dicho, de que él, como trabajó, él mismo se evalúa y las posibilidades. Y en medio de la promesa del presidente de la Asociación Adventista de que yo nunca trabajaría para la iglesia nuevamente, fui contratado como obrero bíblico y un año después con pastor. Tú seguías siendo el presidente. Claro. Y él dice aquí que yo nunca trabajaría para la iglesia y fui contratado como obrero bíblico, aun cuando te acusaba que tú nunca le darías la oportunidad. Esto es confuso. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, fíjate qué interesante. Yo fui presidente desde el 2006 hasta el 2018. Él mencionaba ahí que él comenzó como maestro en el 2008, si no me equivoco. Sí, la vi. Estuve en la escuela trabajando. Mientras era maestro, nosotros pues le llamamos la atención por las cosas equivocadas que estaba enseñando en la escuela. Todavía para el 2014 yo empiezo el tercer término. Yo nunca le dije a él que él nunca trabajaría en el sistema adventista si él estaba trabajando en el sistema adventista cuando yo era presidente. Por la fecha que tenemos, la persona que lo nombra como pastor y obrero bíblico fuiste tú. Claro, yo entiendo. Entonces, que ¿cómo él se contradice? Sí, yo entiendo que en un momento dado él renunció a trabajar en la academia y se fue a trabajar a un hospicio, si no me equivoco. En un hospicio es que él se integra a la iglesia de Palomas de Yauco y ahí comienza a dar unos signos de adventismo, de que era un buen adventista, de que era un buen creyente, y los hermanos de Paloma le cogen cariño. Y entonces ahí es donde el primer anciano habla conmigo que le demos una oportunidad en el ministerio. Cuando deja la academia y se va a trabajar en un hospicio como capellán, parece que las cosas no le funcionaron como él esperaba, y entonces el primer anciano de la iglesia de Palomas de Yauco, el hermano de Raquel Quiñones, que era la superintendente de educación, me pide que le demos una oportunidad, que el muchacho está cambiado, que tiene una actitud buena, que está ayudando a la iglesia, que predica muy bien,
que estaba predicando muy bien, y yo fui a predicar y dio la discusión de la lección de escuela sabática general, lo hizo bien. Y me saludó con un abrazo y todo. Cuando él sale de trabajar en el magisterio, si todas las barbaridades que dice ahí, de la forma en que yo lo traté, fueran ciertas, él no me hubiera saludado con un abrazo como me saludó allí. Y él allí me trató como si fuéramos amigos de toda la vida. O sea, si todo eso que él dice ahí, que lo hubiéramos tratado tan mal, hubiera sido cierto, cuando fui a la iglesia de Paloma, él no me hubiera tratado como me trató, que me saludó con mucho cariño, dio la lección de escuela sabática muy bien dada, y ahí entonces el primer anciano habla conmigo, que le demos la oportunidad, hablo con la comisión ministerial y decidimos darle la oportunidad en esa ocasión, para que trabajara entonces como obrero bíblico, como dice él, que comenzó como obrero ¿Y qué bíblico. diferencia hay obrero bíblico y pastor? Pues un obrero bíblico es una persona que en campañas evangelísticas o se va a ayudar a un pastor dando estudios bíblicos. El ser pastor es diferente porque está a cargo de unas iglesias. Así que él comienza dando estudios bíblicos con alguien, con algún pastor. No tengo la data conmigo, el registro de la asociación, para ver con quién fue. Y después de ahí lo necesitamos y lo mandamos a un distrito que ahora mismo no recuerdo cuál distrito fue. Y cuando dice que lo mandaron, recuerda que el lenguaje que estamos usando es un lenguaje adventista. Sí. Y esto es uno de los errores que él comete cuando escribe el libro, que tienes que ser adventista para entender unas cosas. Sí. Y él no se cuidó de esto y habla en un lenguaje adventista. Es como si hablara otro idioma. Sí. Y por eso queremos estar claros. Un obrero bíblico es una persona que ustedes lo utilizan como para que dé estudios bíblicos. Por contrato. Para que ayude con otras pastores. Exactamente. Ahora, entonces ya ustedes no lo nombran entonces como obrero bíblico, sino que le dan la oportunidad como un pastor. No pastor, aspirante al ministerio se llama. Sí. El pastor es cuando ya pasa una cantidad de años y se ordena. Y se ordena. En el caso de él, nunca llegó a esa etapa, porque contrario a lo que él alega ahora, la organización tuvo que despedirlo no bajo mi administración, sino bajo la administración del actual presidente, porque él siguió de caída en caída, o sea, demostró que no era sincero. A nosotros nos decía, no, usted tiene razón, es verdad, yo voy a cambiar. Pero después volvía con lo mismo. Y todos los presidentes que vinieron después de mí, que fueron dos más, todos tuvieron problemas con él, tuvieron que despedirlo. Voy a seguir leyendo. En el 2014, en contra de todos los pronósticos y las posibilidades y en medio de la promesa del presidente de la Asociación Adventista de que yo nunca trabajaría para la iglesia nuevamente, fui contratado como obrero bíblico y un año después, que sería en 2015, como pastor a tiempo completo. Como aspirante al ministerio. Corregimos esto. No pudieron, no estoy seguro de cómo ocurrió, ni los poderes sobrenaturales que pudieron intervenir para que esto ocurriera, pero sí, así fue. Los poderes sobrenaturales fue el hermano Quiñones, y Raquel Quiñones, y fungía como superintendente de escuelas de las academias adventistas. Sí. De la academia adventista. Esos fueron los poderes sobrenaturales. Dos personas que le tenían aprecio y hablaron contigo. Sí, a raíz de los problemas que él tenía en la escuela, posiblemente por eso él renunció y se fue a trabajar en un hospicio. Y entonces después comenzó precisamente a vivir como vivimos los adventistas. Y comenzó a vivir como nosotros le habíamos enseñado. Todo lo que nosotros le dijimos, empezó a practicarlo. Y si nosotros hubiéramos sido intransigentes como él alega, si hubiéramos sido tan tiranos como él alega, si hubiéramos sido tan dictadores como él alega, jamás le hubiéramos dado la oportunidad de entrar. Si yo le hubiera dicho que le prometí a él que jamás entraría a la obra adventista, siendo yo todavía presidente, y él ahora decir que contra todo pronóstico, si yo le hubiera dicho que jamás entraría al ministerio, que jamás entraría a la obra, ¿cómo es que ahora le iba a dar la oportunidad? Él se está contradiciendo, se está utilizando una mentira para justificarse, porque yo nunca tuve esa discusión con él tan feroz de pelea. No, me senté a educarlo, a enseñarle las cosas que están correctas y que él estaba haciendo equivocadamente. Entonces, cuando él se va para el hospicio y me piden que le demos la oportunidad, pues le dimos la oportunidad a insistencia de estos hermanos, la superintendente y su hermano. Ahora, ¿por qué le dimos la oportunidad? Porque no teníamos nada en contra de él. Porque lo que él está diciendo en contra nuestra es mentira. El trato que él dice que le dimos es falso. Okay. Si no, no le hubiéramos dado la oportunidad después. Eso es obvio. Dice, los primeros 2 años y medio transcurrieron sin mayor asuntos que me afectaran directamente. O sea, asumimos que los primeros 2 años y medio como pastor
le decimos aspirante al ministerio. Aspirante al ministerio. Repito, los primeros 2 años y medio transcurrieron sin mayores asuntos que me afectaran directamente, a pesar de los que me afectaron de manera indirecta. Era pastor de 3 iglesias adventistas. Luego de los 2 primeros años, hasta ese momento había encontrado la manera de someterme al sistema, escucha qué interesante, lo suficiente como para evitar chocar con el mismo. Era como vivir en una relación tóxica, ignorando intencionalmente todo lo que me pudiera lastimar. ¿Cómo reacciona tú a eso? De que él se sometió, ¿cómo reaccionó? Pues ahí demuestra que no era honesto. Ahí demuestra que no era sincero. Porque si él tenía esa actitud por dentro, ¿por qué seguía trabajando? ¿Por qué seguía insistiendo? ¿Porque no tenía trabajo? ¿Porque quería un trabajo? Yo creo que quien está envenenado, el corazón que estaba envenenado era él. La parte tóxica que él menciona con la obra, esa relación tóxica la tenía él en su corazón. Porque nosotros, ningún obrero, mira, yo trabajé 37 años en el sistema adventista, 20 como pastor local. Y yo nunca tuve esa experiencia que él menciona ahí, con los administradores. ¿Tú sabes cuántos obreros hay en la actualidad en la Asociación Adventista del Oeste que podrían demostrar que todas esas cosas que él dice son mentiras, que ellos no se sienten así? ¿Por qué él se sentía así? Primero, porque era un desordenado. Segundo, porque quería hacer lo que le placía. Tercero, porque no era disciplinado. Cuarto, porque él quería imponer sus criterios, que eran contrarios a la Biblia, contrarios al fundamento adventista, los quería imponer en los lugares donde iba. Y los hermanos chocaban con él. Entonces, él quería... Perdóname, aquí entra algo nuevo. Dice que los hermanos también. Claro, los hermanos chocaban con él porque los hermanos los que venían a quejarse del comportamiento de él en la iglesia, de las cosas que él decía. El donde quiera que él iba, él tenía problemas. A él no lo sacaron, él no se fue de la obra, a él lo sacaron de la obra. A él le pidieron que se fuera. Él quería quedarse, pero quería quedarse implantando sus ideas, sus equivocaciones, su forma errada de entender las escrituras, y entonces le tuvieron que pedir que se fuera. Y si a él no le hubieran pedido que se fuera, él se quedaba y todavía estuviera dando traspiés por ahí, imponiendo sus ideas, pero a él le pidieron que se fuera. ¿Por qué? Porque seguía con ese mal espíritu, con esas malas actitudes. ¿Por qué nunca lo consideraron para ordenar? Porque era un indisciplinado, porque era un inestable en su forma de pensar, y no hacía correctamente el trabajo, y tenía, donde quiera que iba, pues tenía roce con las iglesias. Porque si hubiera sido un obrero ejemplar, a los 4 o 5 años lo hubieran ordenado al ministerio. ¿Por qué no lo ordenaron? No reunía las cualidades que se requieren de un pastor, de un aspirante al ministerio para convertirlo en un pastor ordenado. Eso te es evidencia de que definitivamente el hombre siempre estaba dando traspié. Era diciembre de 2017 y fui a tomar un examen de Taekwondo. Él explica que la iglesia adventista sabía que él era maestro de esta disciplina y que eso nunca chocó con la iglesia. Y dice aquí, utilizaba aspectos de las artes marciales como ilustración para las batallas del cristiano. Había algunas personas, incluyendo líderes, que opinaban que no era apropiado, algunos incluso que era pecado practicar artes marciales o incluso defenderse de un agresor. La Biblia nos enseña sobre nuestros derechos de defendernos. Me prohibían otro empleo y las artes marciales eran un pasatiempo. La Asociación del Oeste en el campamento, está explicando, poniendo unas bases para decir luego algo que sucedió. Ahora va a decir qué fue lo que pasó. No te estoy leyendo lo que escribió porque él mucho preferí resumirlo en sus propias palabras, no las mías. Ahora va a hacer una historia. La Asociación del Oeste en el campamento de verano, ahí lo invitaron. Conté a los jóvenes mis retos como artista marcial. No sé lo que quiere decir como artista. No sé si fue una palabra mal escrita, pero eso es lo que dice. Desde el cinturón blanco hasta alcanzar el cinturón negro. Me puse la ropa frente a ellos, eso en el campamento con los jóvenes, y demostró cómo las artes marciales representa la lucha del cristiano. Pero ¿qué tú piensas de eso que dice? La Biblia enseña sobre nuestros derechos de defendernos, y luego dice, había algunas personas
incluyendo líderes que opinaban que no era apropiado, algunos incluso que era pecado las artes marciales, e incluso para defenderse de un agresor. ¿Qué tú opinas de yo no sé, él no te dice ahí en el libro qué versículos de la Biblia está utilizando para decir que se defienda, pues, y cuando él dice que la Biblia nos enseña a defendernos, la Biblia dice todo lo contrario. Por ejemplo, los evangelios, cuando Cristo dijo: al que te dé en el lado derecho, ponle la cara izquierda. Cuando el que quiera quitarte la capa, déjale la ropa entera. ¿Qué te está diciendo? ¿Que te defienda o que no te defienda? Y habla es todo lo contrario, lo que dice que la Biblia enseña nuestros derechos de defendernos. Bueno, yo no sé a qué derecho él se refiere, porque nuestros derechos pueden ser, si me están acusando de algo malo que yo hice, defenderme y decir: no, yo no hice tal cosa, y presentar evidencia. Pero defenderme en el sentido de que venga alguien por ahí y yo le caiga encima a pelear con él, la Biblia no dice eso. Okay. Al contrario, la Biblia dice seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La única batalla de nosotros que peleamos es la batalla espiritual, no pelear contra nadie. Esas son las armas del cristiano: la Biblia, la fe, la oración, no los puños. Si él utiliza las patadas y las garnatadas o el karate, eso no es bíblico. Por eso es que él no puede citar versículos de la Biblia en su libro. Entonces no podemos compaginar lo que él dice, que la Biblia habla de defendernos con la agresión. Pero no cita los versículos de la Biblia que alegadamente justifican lo que él dice. Es que él está hablando por hablar como es su costumbre. Él se pasa hablando y hablando y hablando y no tiene fundamento alguno para lo que él dice. Así es en la teología. Porque las personas superficiales, en su conocimiento, en su predicación, eso es lo que hacen: hablan, pero no citan nada profundo de la Biblia. Entonces él le dijo a los jóvenes en aquel entonces: si yo pude alcanzar esto, o sea, ser un cinta negra, ustedes pueden alcanzar lo que se propongan guiados por Dios. Fue un campamento lleno de retos, desilusiones y decepciones. Mientras que mi mente estaba enfocada en que los jóvenes corazones de estos chicos pudieran ser sanados y restaurados por el amor de Dios, era evidente para mí que esa no era la motivación real de los organizadores. ¿Qué tú entiendes de esto, David? Número uno, él nunca fue un líder juvenil. Nunca fue un líder juvenil. Nunca se destacó por ser una persona que los jóvenes lo siguieran. Si lo invitaron a un campamento de verano para hablarle a los jóvenes, y eso es otra cosa, porque los campamentos de verano pueden invitar a cualquier pastor para que vaya y le hable a los jóvenes. Si él utilizó el asunto del karate para impresionarlo y los padres se quejaron, pues ya eso es otra cosa también. O sea, la iglesia adventista no se opone a que si tú como padre quieres poner a tu hijo en una clase de defensa personal, tú como individuo lo hagas, pero la iglesia no respalda eso. Si tú como padre quieres hacerlo, pues allá tú. Pero la iglesia defender eso, auspiciarlo no. En nuestros campamentos no llevamos a los jóvenes para que aprendan defensa personal de karate o de lo que sea. No los llevamos para eso, los llevamos para que tengan relajamiento, un encuentro con Dios, para que participen de actividades recreativas, sociales, pero no de este tipo de defensas personales como él lo hace. Si él lo quiso implementar y no se lo permitieron, pues que él se lo alegara en aquel entonces al director de honor o a los padres que no estuvieron de acuerdo. Pero en el caso nuestro, como institución religiosa, los padres lo pueden hacer si ellos quieren, pero nosotros como organización en nuestros eventos no los hacemos. Okay. Aquí hay algo, gracias y está bueno lo que dice para aclarar el asunto de la defensa personal. Dice aquí algo que no entiendo, que quizás tiene significado para mí. Dice: era evidente para mí que esa no era la motivación, o sea, que la motivación no era sanar y restaurar el amor de Dios en esos niños. Eso fue lo que está diciendo, que no era la de ustedes los líderes. Los números parecían ser más importantes. A ver si tú me das el significado de esto. Los blancos bautismales, por supuesto, parecían nublar la mente de algunos. Cuando los chicos pidieron bautismo, me imagino que eran ese campamento, jóvenes que fueron, es lo que yo entiendo, no sé si tú me puedes aclarar. A pesar de sus llorosos ojitos y un claro deseo de recibir a Cristo en sus corazones, si no iba a registrarse su bautismo
en los números no tenía importancia, no comprendo. Y te voy a decir lo que yo comprendo para que tú me corrijas. Estamos en campamento de verano y yo sé que en campamento de verano suelen bautizarse jóvenes. Yo no sé si está la práctica que ustedes tienen que pedir permiso a los padres. Número 2, muchos de estos jóvenes no vienen de iglesias adventistas y piden bautismo, así lo veo yo, no sé si esto es lo que él está diciendo. Y entonces vas a bautizar un joven que no tiene nadie que lo apoye y quizás el campamento fue emotivo y por emoción el niño decide bautizarse. Entonces pienso yo que los administradores piensan, no es correcto que se bautice este muchacho, porque entonces aquí hay algo contradictorio. Dice aquí, los números parecían ser más importantes. Que me está diciendo es que al contrario, si eran los números más importantes, lo hubiésemos bautizado. Claro. Pero esto no es lo que entiendo, quizás tú me puedas aclarar. Los blancos bautismales propuestos parecían nublar la mente de algunos. Pues si es un blanco, pues yo lo bautizo, entiendo yo. Seguro. Pero entonces es confuso eso. Cuando los chicos pidieron bautismo, a pesar de sus lloros, o sea, están llorando porque no lo quieren bautizar, y un claro deseo de recibir a Cristo en sus corazones, o lloraban de emoción, y ahí es que querían bautizarse, que no es lo mismo que recibir a Cristo en el corazón. Dice, si no iba a registrarse su bautismo en los números, no tiene importancia. La pregunta que le hago a usted, cuando usted bautiza a una persona, automáticamente esos nombres van a un registro y se suma como un número de ganado un alma para Cristo, porque parecería él que si no iba a registrarse su bautismo, en los números no tiene importancia. ¿Sabe lo que estoy preguntando? ¿Cómo tú analizas esto? Posiblemente él es para que tú veas la confusión al escribir, así también era la confusión al vivir, la confusión al administrar iglesia, así también estaba de confuso al interpretar la Biblia. Fíjate, en un campamento tú no puedes estar bautizando niños menores de edad sin el consentimiento de los padres. Y ellos no saben lo que está pasando. Primero, en un bautismo, una ocasión tan importante, los padres quieren estar presentes. Y si tienen hermanos también. Y si los padres son miembros de la iglesia adventista, prefieren que los bauticen en su propia iglesia. Lo que le está dando la impresión ahí es de que los niños se bautizaran y no se anotaran en ningún libro de ninguna iglesia. Okay. O sea, en forma independiente, al azar, a lo loco. O sea, en otras palabras, bañarlos allí. Okay. Eso es lo que él estaba buscando. Tratando de decir que no entraban entonces y no se contaban. Si no entraban, no se contaban. Entonces, los campamentos adventistas, los llamados que se hacen a los niños en su conversión, tienen que después darle seguimiento. Y si no lo anotan en ningún libro de ninguna iglesia, ¿qué pastor le va a dar seguimiento? ¿Qué hermano le va a dar seguimiento? O sea, tú no lo puedes bautizar ahí como si lo fuera a bañar a un río. No, tú lo bautizaste y después lo tienes que ayudar a crecer, dándole estudios bíblicos, dándole seguimiento. Pero ¿qué seguimiento le vas a dar si nadie sabe dónde se bautizó, ni quién lo bautizó, ni a qué iglesia va a pertenecer? Eso es unos disparates lo que él escribe. Así como él escribe, así él piensa. Porque él está escribiendo todos esos disparates, porque así está su mente. Una mente llena de errores. Te voy a leer, continúa él. Dice, había que ayudarle a entender las razones por las que no, entre comillas, necesitaban bautizarse o no podían hacerlo. Es lo que tú estás diciendo. No, lo que pasa es que cuando una persona se bautiza, la Escritura dice que hay que darle a conocer lo que hay que enseñarle el arrepentimiento, hay que enseñarle a creer en Dios, a aceptar a Cristo como Salvador personal, hay que enseñarle las enseñanzas del Evangelio. Cristo dijo que los bautizáramos y les enseñáramos. ¿Cómo los vamos a bautizar sin enseñarles? Nosotros tenemos que enseñarles las cosas que el Señor ha establecido. Pero bautizarlos, hacerlo loco, como si simplemente fuera una cosa emotiva, una emoción, tirarlos al agua y ya, y dejarlos, y vete por ahí como tú puedas. Eso es un disparate. Eso es lo que te demuestra que la persona no está razonando bien en lo que está diciendo. Perdona que te interrumpo para seguir, pero el pensamiento está claro. Dice, salí de ese campamento con una guerra terrible interna, decepcionado totalmente del sistema. El sistema, y perdóname que aquí yo te diga eso, pero no sé si tú sabes que cuando ellos usan la expresión sistema es en forma peyorativa. Entonces él dice,
salí de ese campamento con una guerra terrible interna, decepcionado totalmente del sistema. O sea, estamos hablando que ya él está decepcionado del sistema. Dice, y con una enorme tristeza que no podía entender. El cambio que yo tanto había estado esperando parecía haberse desvanecido por completo. La esperanza estaba casi totalmente muerta. Después de tantas experiencias decepcionantes y el aprendizaje y experiencia durante la pandemia de 2020, mi conciencia era otra. Lo que había visto en el Dios que yo había conocido los últimos años me impulsaba fuertemente a luchar por lo correcto y lo justo. Frente a la cruz era muy difícil encontrar excusa para el silencio. Era casi imposible callar ante la evidencia de injusticia y crueldades del sistema. Sin embargo, todavía mi mente estaba sumergida en las sugestiones casi hipnóticas que se repetían de diferentes maneras en todos los contextos del sistema adventista. Qué exagerado. Tenía que seguir luchando, intentando lograr un cambio para bien. De todas maneras, pensaba yo, me quedaban algunas herramientas para lograrlo. Mi mente estaba enfocada en la plantación de una nueva congregación adventista con un diferente ADN. O sea, el ADN no es adventista. Ya había comenzado con las bases para este proyecto y eso me devolvió la esperanza, al menos por un corto periodo de tiempo. La tormenta que se avecinaba en mi vida iba a convertirse en la experiencia más traumática que yo jamás había visto. Y él dice que quería hacer una revolución y que esa revolución se podía encontrar a través de la música. Fíjate que la revolución era a través de la música. ¿El tipo está desajustado? ¿Qué opinión generalizada tú me podrías decir? Porque él nunca cambió. La mente desorganizada, inestable, insegura, la capacidad superficial que este muchacho tuvo cuando era maestro de escuela, la continuó durante el tiempo de aspirante al ministerio, y llegó el momento en que, como él no lograba lo que quería, él dice que estaba desesperado, pero ¿y por qué no se fue? ¿Por qué esperó? ¿Por qué tuvieron que votarlo? ¿Por qué tuvieron que sacarlo del ministerio? Él no se fue. Si él tenía tanta angustia como él dice, ¿por qué él no se fue? A él tuvieron que sacarlo porque lo que pasó en los tiempos míos continuó en el tiempo de Acevedo, continuó en el tiempo de Rubén, y eso era llamándolo a cada rato por su indisciplina. ¿Cómo terminó? Pues despedido de una organización religiosa seria, que si tú quieres ser miembro de ella, tiene dos alternativas: o aceptas lo que la organización enseña como base bíblica, como educación religiosa, o la rechaza. Él un momento dado la aceptó, pero de manera inconforme. Y es lo que quiere hacerle daño a la iglesia. Si tú fueras un pastor de otra iglesia, pastor, no te estoy hablando miembro, y te encuentras con ese libro que no lo has leído completo, pero hablando de la experiencia que tuvo contigo, si tú evaluaras lo que él está diciendo, ¿qué tú comprenderías? ¿Tú lo apoyarías? ¿Tú, un hombre que quiere servirle a Dios? ¿Cómo tú verías a una persona así? Un tipo rebelde que no sabe lo que cree, y entonces, como no le aceptaron que implementara lo que a él le daba la gana, ahora se rebeló. Eso es todo lo que se puede ver. O sea, yo, pastor de una iglesia no adventista, viene un tipo como este, digo, lo mismo que le hizo a la iglesia aquella me va a hacer a mí. Y eso es lo mismo que él va a hacer con cualquier iglesia donde él vaya. Va a querer implementar lo que él cree, y si no se lo aceptan, va a empezar la batalla. Entonces los malos son la iglesia, no él, cuando realmente él es el victimario y se hace pasar por víctima. Es un tipo de pensamientos desordenados, desequilibrados, no tienen estabilidad teológica, en lo que es superficial. David, yo te agradezco muchísimo. Llevamos una hora ya, no quiero más agobiarte con esto, pero gracias por la entrevista. Hasta aquí la entrevista, agradeciendo al pastor David Rodríguez por su gentileza de haberme recibido en su casa. Leímos secciones del libro de Jesús M. Alicea Rosas relacionados a los años que trabajó con el presidente de la Asociación Puertorriqueña del Oeste, pastor David Rodríguez. Usted tuvo la oportunidad de escuchar el otro lado de la moneda, es decir, otra perspectiva o el otro aspecto de la situación narrada
por Jesús M. Alicea Rosas, que ha sido diferente, opuesto o incluso contradictorio al que él ha presentado en su libro. Concluyo con un pensamiento bíblico citado por Ellen G. White. Dice ella: los ministros que han predicado la verdad con todo celo y fervor pueden apostatar y unirse a la fila de nuestros enemigos. ¿Acaso transformará esto la verdad de Dios en mentira? Pero dice el apóstol: el fundamento de Dios está firme. Segunda de Timoteo 2:19. Continúa Ellen G. White: pueden cambiar la fe y los sentimientos de los hombres, pero nunca la verdad de Dios. Se está proclamando el mensaje del tercer ángel. Es infalible. Joya de los Testimonios, página 590, párrafo 13. Gracias por haberte detenido y haber escuchado esta presentación. Dios te bendiga.